Vamos a continuar con lo que comencé la última vez que tuve el privilegio de poder predicar la palabra. Recordaréis que estábamos viendo las profecías de Amós y vimos y recordáis que dije que Amós estaba detrás de Joel y delante de Abdías, y la última vez tuvimos la oportunidad de examinar brevemente las tres primeras visiones de Amós. Recordaréis que estuvimos viendo la visión de la langosta en Amós capítulo 7, los versículos del 1 al 3. Vimos también la visión del fuego, versículos 4 al 6. Y por último vimos la visión de la plomada, los versículos del 7 al 9. Recordaréis que con las dos primeras visiones tuvimos la oportunidad de conocer a Dios obrando con su misericordia y paciencia al atender la oración de su siervo Amós de que retrasara un tiempo su justo juicio. Y así pues que el pueblo tuviera una nueva oportunidad para arrepentirse de todos sus pecados. Y vimos también como en la tercera vemos cómo ya se hace en justicia y santidad. Finalmente vimos como el tiempo había concluido y la hora de juicio había llegado. Y también en esa tercera vimos como un día Dios iba a aplicar su plomada a la vida de todos los hombres. La plomada, recordaréis que es como los albañiles, es un péndulo con una cuerda donde se ve si la pared está recta o no. Y aquí nosotros lo aplicamos donde vemos si estamos en el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo o estamos desviándonos de esa manera. Y ahora llegamos a uno de los pasajes más hermosos de los que tiene el libro, y es el encuentro de Amós con el falso sacerdote de Betel. El encuentro de Amós con el falso sacerdote de Betel. Vimos las tres primeras visiones. Hoy vamos a hacer un paréntesis histórico y lo vamos a hacer entre los Amós capítulo 7, los versículos del 10 al 17. Y dice la palabra de Dios así. Amós capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondiendo Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabras de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tu hijo y tu hija caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, vemos
que desde el lugar que Amós estaba predicando no era cualquier ciudad, no era cualquier pueblo de Israel, sino que era el principal santuario del país, es decir, en Betel, donde adoraban a Dios bajo la forma de un becerro. En este lugar era sin duda la plataforma ideal para que se expandiera el mensaje por dos motivos. Primero, por lo variado que había en ese auditorio, y después allí acudían gente de todos los rincones del país, de las ciudades más importantes y también de las aldeas más pequeñas. Acudían ricos y pobres. No olvidemos que allí también acudía el rey a adorar. El rey tenía una residencia temporal, de ahí que la frase la vemos en el versículo 13, dice: santuario del rey y capital del reino. Entonces estamos viendo que era un auditorio el cual se renovaba constantemente. El peregrino acudía a Betel, probablemente no estaba más de 2 o 3 días, incluso menos, pero siempre había personas nuevas escuchando al profeta. La posibilidad de que el mensaje se extendiera como la pólvora era muchísimo, y entonces, pues claro, esto ya ¿qué es lo que hizo? Pues empezó a incomodar especialmente a las autoridades religiosas. Cuando ya estaba predicando, pues claro, ya empezó a incomodar porque no era lo que ellos estaban acostumbrados. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque aquella predicación que estaba haciendo Amós denunciaba la falsedad de la religión central, de esa religión estatal, que a pesar de lo hermoso que lo hacían, de lo elaborado que hacían los cultos, que tenían en realidad a Dios, Dios no estaba con ellos. ¿Cómo predicaban si no estaban predicando? Si lo que predicaban era en contra de Dios. Por eso ponían en peligro esos profetas que había allí. Pues claro, cuando Amós predicó, estaba poniendo en peligro ese privilegio que tenían ellos como autoridades ante el pueblo, como mediadores entre el hombre y Dios. Lo estaban poniendo, Amós lo estaba poniendo en peligro, porque ellos eran los mediadores entre el hombre y Dios. Pero también, hermanos, estaba poniendo en evidencia cómo se habían abordado al sistema esos profetas y cómo justificaban la injusticia. Algo que nos tiene que sonar hoy, porque vemos también cosas parecidas. Vemos cómo los intereses económicos y personales podían más que la verdad del Evangelio. Así también vemos como eso sucedió en la época de nuestro Señor Jesucristo, igual que sucedió con los apóstoles y como sucede en la iglesia hoy en día. Por eso, hermanos, cuando el creyente somos fieles a la palabra de Dios, la oposición no tarda en aparecer. En el momento que uno es fiel a la palabra de Dios, la oposición no tarda en aparecer. En este caso, estuvo encarnada ¿por quién? Por Amasías, el sacerdote del rey de Betel, y probablemente la máxima autoridad religiosa de aquel lugar. Seguramente, hermanos, sabemos, y como cristianos lo sabemos, que no hay servicio a Dios sin oposición, persecución o prueba. No hay servicio a Dios sin oposición, sin persecución y prueba. La Escritura lo dice muy claramente, hermano. No os sorprendáis. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice:
No obstante, hermanos, a veces nos sorprendemos. Y la palabra de Dios nos dice que no nos sorprendamos. Mira lo que dice el versículo completo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No nos sorprendamos, hermanos. Lo más probable es que Amasías llevaba ya tiempo buscando la ocasión para actuar contra Amós. Hasta ese momento. Y se ve que encontró en la última predicación que hizo Amós, encontró las palabras para ir en contra de él. Dice Amós, capítulo 7, versículo 9: los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En este ataque de Amasías a Amós tuvo tres fases o tres momentos distintos. Primero vemos cómo Amasías denuncia falsamente ante el rey a Amós. En segundo lugar, Amasías intenta seducir a Amós. Lo intenta seducir, hermano, para que traicionara el llamado que le había hecho Dios y el mensaje que había recibido. Y por último, intentó someterlo a su autoridad. Los versículos del 10 y 11 vemos la falsa denuncia que hizo Amasías contra Amós. Dice así la palabra en el versículo 10: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Hermano, la frase aquí, se levantará contra ti, tiene el sentido de se ha puesto con otros de acuerdo contra ti. Se ha puesto de acuerdo con otros contra ti. No era una acusación cualquiera, hermano. No era una acusación a cualquiera, sino era una conspiración contra el rey. Fijaros hasta dónde llegó. Una conspiración. ¿Y cómo pudo Amasías construir semejante acusación? ¿Cómo pudo construir esa acusación? Mezclando verdades con medias verdades y alguna mentira hasta conseguir una imagen falsa del profeta. Esto lo estamos viendo hoy en día. ¿Cómo vemos? ¿Cómo te quieren hacerlo blanco-negro con esto? Pues pasa igual. Vemos un comportamiento de Amasías que lo podríamos calificar como de diabólico. Sin embargo, pese a esa maldad que había, es un recurso muy frecuente en el ser humano. Y lo estamos viendo. Lo que era mentira es cambio de parecer. Lo estamos viendo. El mundo trabaja así, hermano. El mundo trabaja así. Amasías transformó el mensaje de amor en algo así como: van a sobrevenir grandes males contra la nación por culpa del rey, y Jeroboam debe morir si queremos evitarlo. ¿Eso es lo que he leído yo anteriormente? No. La verdad, hermano, es que Amós anunció derrota y cautiverio. Sí, lo anunció para el pueblo, pero él redimió y proclamó que no era una revuelta, sino él lo que quería es un arrepentimiento y una conversión genuina del Señor para todo el pueblo. Él no dijo que Jeroboam moriría a espada, y menos aún
incitó a matar al rey. Lo que dijo fue: me levantaré, el Señor se levantará con espada sobre la casa de Jeroboam. Anticipó así las derrotas militares de Israel. Y cómo no, la dinastía de Jeroboam iban a desaparecer por esa lucha interna de poder que tenían en el pueblo. Pero hermano, ¿con qué habilidad es el hombre capaz de torcer las palabras y hacerlas según su interés? ¡Qué habilidad! Y qué peligrosas son las palabras sacadas fuera del contexto. Qué peligrosas son cuando sacamos las palabras fuera de su contexto. Que Dios nos libre de caer en esta práctica. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de estas prácticas. Y hermano, frente a la palabra de Dios hay solo dos opciones. No hay más. Obedecer la palabra de corazón o bien resistirte a la palabra. Son las dos únicas que hay. La obedeces de corazón o te resistes a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno se resiste de forma permanente a la palabra de Dios? Porque ese corazón se va endureciendo cada vez más y la palabra de Dios se vuelve insoportable. No le puede hablar a nadie porque tienen ese corazón duro y le habla y no lo pueden soportar. Y eso estaba sucediendo en el auditorio de Amós. Como bien dijo aquel sacerdote de las gentes de la tierra. Hermano, los que tienen el corazón en el mundo, los que tienen el corazón en las cosas de todo el mundo, no lo podían soportar lo que la palabra de Dios decía. Fijaros, Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, versículos que todos conocemos. Juan capítulo 3, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendida. Fijaros, hermano, qué versículo. ¿Tuvo efecto la denuncia de Amasías? ¿Actuó el rey contra Amón? No lo sabemos. Lo cierto, y eso sí lo sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, es que Amasías no se quedó quieto esperando a ver qué sucedería, sino que dio un paso más. No se quedó contento con la denuncia falsa que había hecho contra Amón. Vemos cómo en el versículo 12 vemos esa seducción y cómo lo provoca a que traicione el llamado y su mensaje. Dice el versículo 12: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. A continuación vemos cómo intenta seducirlo para que traicione su llamado y el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil, hermano. Echando dudas sobre sus motivos para servir a Dios. Y lo hace de tres maneras. Primero, con una invitación a salvar su propia vida. Vidente, vete, huye. Es como decir, te lo digo por tu propio bien. Te lo estoy diciendo por tu bien. Y es para evitarte una desgracia. Que te lo estoy diciendo por tu bien.
para evitar esa desgracia. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo más enorme tenía este hombre! Lo ha vendido delante el rey hace un momento con una denuncia falsa y ahora se presenta como alguien preocupado por su vida y lo peor, como un amigo. Pero vaya amigo, yo no quiero un amigo de eso, un amigo. ¿Y ese amigo qué es lo que hace? ¿Qué le aconseja? A desobedecer la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, con estas personas. Cuidado con estas personas. En segundo lugar, le hace una invitación a buscar el éxito del ministerio. Huye a la tierra de Judá. ¿Por qué a la tierra de Judá? Porque allí el mensaje va a ser bien recibido. ¿Por qué va a ser bien recibido? Porque la gente escuchará con agrado el mensaje contra Samaria y su rey. Si nos damos cuenta, si se marcha, ¿tendría un éxito asegurado? ¿Se puede desear más? ¿Con qué astucia, hermano? ¿Con qué astucia actúa Amasías? ¿Sabéis cuál fue el problema que se encontró? De ese buen consejo que le dio a Amós, que se fuera de Judá. Pues Amós no se fue, porque Dios no lo mandó a predicar a Judá, donde tendría ese éxito tan famoso, sino en el norte, que era donde más falta hacía. Un verdadero siervo de Dios y todo creyente fiel debe saber que por encima del éxito personal está la obediencia y el llamado de Dios y la fidelidad a la palabra de Dios. Sí, hermano, obediencia y fidelidad, eso está antes que cualquier éxito personal. Y en tercer lugar, con el sustento económico. Come allá tu pan y profetiza allá. Amasías no solo lo tienta a cambiar del norte, es decir, de Israel al sur a Judá, y ese el fracaso, y tiene ahí ese fracaso, cambia el fracaso que estaba teniendo según Amasías en Israel, lo cambiaría por el éxito si se fuera, sino también le estaba asegurando el sustento económico y cierta prosperidad. Pero claro, hermano, Amasías pensaba que Amós estaba en esto de profetizar en las cosas de Dios por dinero, como un modo de ganarse la vida. Creía que Amós era como él en ese momento. Amasías, hermano, desconocía que servir a Dios es un privilegio que bien merece un esfuerzo y un sacrificio. Amasías desconocía lo que significa ser llamado por Dios para servirle. Eso lo desconocía Amasías. Y esta última invitación que le hace, le da a entender esa seguridad económica o una cierta prosperidad, o una cierta prosperidad material. Y es una forma, hermano, de tentación que le ha hecho fracasar a muchos cristianos en su testimonio y en el servicio al Señor a lo largo de la historia. Ahora, en tercer lugar, vemos una prohibición, es decir, un intento de someterlo a su autoridad. Versículo 13 dice: y no profeticen más en Betel,
porque es santuario del rey y capital del reino. Amasías sabía que si hubiera empezado con la prohibición, lo más probable es que se hubiese encontrado con un rechazo total. Así que antes de llegar a este punto, Amasías había procurado suavizar el camino, como se suele decir, predisponiendo al profeta a favor de él, teniendo en cuenta esa amistad fingida y esos buenos consejos que le había dado de seguridad, de éxito, de prosperidad. Esta prohibición ya no le sentaría tan mal a Amor, y además había buenas razones para asumirla voluntariamente. Qué astuto, hermano, es el diablo a la hora de intentar confundir a los hijos de Dios. Qué astuto es el diablo a la hora de confundir a los hijos de Dios, de justificar la desobediencia con buenos argumentos. Las palabras Betel es santuario del rey, capital del reino, ya lo he dicho anteriormente, indica que el rey acudía allí para sus obligaciones religiosas, que tendría una especie de capilla privada reservada, además de una residencia donde pasaba más o menos largas temporadas. Por eso, en consecuencia, no podían consentir que de repente apareciera por allí y escuchara a un profeta como Amor, que dicen que estaba diciendo disparates, hermano. No lo podían soportar que el rey lo oyera. Hasta aquí, hermano, hemos visto cómo actuó Amasías contra Amor. Ahora vamos a ver la respuesta que dio Amor. Versículos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Amor, y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues, oye palabras de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel y hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tu hijo y tu hija caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en la tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Dos cosas podemos admirar aquí, hermano. Dos cosas hay de admirar e imitar de este siervo de Dios como era Amor. En primer lugar, su integridad, algo que hoy en día se está perdiendo. Vemos cómo hubo esa tentación, hubo ese intento de seducir como lo había sometido Amasías. Y esa seducción era fuerte, hermano. Le ofreció seguridad personal, éxito en el ministerio, prosperidad, y todo sin dejar las cosas de Dios. Sin embargo, Amor supo anteponer la misión encomendada y la palabra recibida a su propio bienestar. ¿Cómo actuaríamos nosotros, hermanos, ante una situación como esta? ¿Cómo actuaríamos como personas? En segundo lugar, vemos su valentía. Había que ser valiente para responder como lo hizo él al sacerdote Betel. Desde el principio, Amor sabía que aquella actitud amistosa de Amasías era falsa, que no era correcta, sino que era falsa. Que sus proposiciones eran lo más parecido a un caramelo envenenado. Y que llevarle la contraria podía ser muy peligroso. Pero aún así,
Amós le hizo frente y le respondió con contundencia. Vemos ahora cómo lo hizo. La respuesta del profeta tiene al menos 3 partes. Amós, en primer lugar, aclara quién es. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amasías pensaba que Amós era uno más de los profetas profesionales que abundaban en Israel, tanto en el norte como en el sur. Personas que vivían de profetizar en el nombre del Señor, que se hacían notar en los alrededores del templo y a las afueras y en los santuarios, y que vendían su servicio al mejor postor. Por lo tanto, lo primero que hace Amós es desmentir esa idea. De ahí las palabras no soy profeta, y añade ni hijo de profeta. Esto último hace referencia a las escuelas de profetas que desde muy temprana edad se instalaron en Israel. Eran grupos posiblemente de jóvenes con ciertas inquietudes espirituales que se preparaban para el ministerio. Pero hermanos, claro, el problema estaba en que muchos de estos hombres, no todos, terminaban tomando este ministerio como un medio de vida, en el sentido de un negocio para ellos. Profetizaban a gusto de aquel que lo había tomado a sueldo, incluso adoptaban costumbres cananeas. ¿Para qué? Para dar mayor veracidad a las palabras. Estos son los que en el Antiguo Testamento se llaman falsos profetas, y sobre ellos quien escribe tiene aquí dos he cogido yo, es el profeta Miqueas. Vamos a leerlo, vamos a irnos a Miqueas capítulo 3, vamos a leer los versículos 5 y 11. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y clamar paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Pero vamos a volver, hermano, al caso de Amós. Después de vincularse de esa clase de hombres, continúa diciendo: sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es una palabra que quiere decir que cuidaba del ganado mayor, como eran las vacas o los bueyes. También se dedicaba a picar higos que necesitaban una pequeña incisión para madurar correctamente. ¿Y qué quería decir con esto Amós? Pues sencillamente quería decir que él ya tenía una profesión, que no necesitaba dedicarse a profetizar para ganarse la vida, que él ya tenía su propia profesión. Si estaba allí, además de jugarse la vida porque se la estaba jugando, era porque estaba impulsando por una motivación muy noble. ¿Y cuál era esa motivación, hermano? Su llamado. Su llamado, dice el versículo 15: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós realizaba este ministerio por un llamamiento divino. Fue el Señor mismo el que le llamó y le dijo:
ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Corría peligro su vida? Sí. ¿Sus palabras empezaron a ser impopulares? También. Pero lo importante era que Amós estaba en el lugar señalado, cumpliendo con la misión encomendada. A los comentaristas llama la atención sobre la fuerza que tienen las siguientes palabras. Jehová me tomó de detrás del ganado. Es decir, me tomó se puede traducir como arrebató o sacar. Es decir, se trata de un llamado al cual no pudo resistirse. También vemos una prueba respecto a la veracidad de su llamamiento. Versículos 16 y 17 dice así: ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tu hijo y tu hija caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías había menospreciado al profeta su mensaje, se lo había menospreciado, y ahora iba a descubrir por medio de esa experiencia tremendamente dolorosa que Amós era efectivamente un verdadero profeta y que sus palabras provenían del Dios mismo. Amós le anunció de parte de Dios lo que iba a suceder a él y su familia cuando finalmente llegase ese juicio divino en forma de invasión por parte de los asirios. Lo que pasaría con ellos cuando finalmente las ciudades y santuarios de Israel fuesen destruidos y el pueblo fuese llevado lejos en cautiverio. Dice que, vemos como dice, que los hijos morirían en la guerra, sus propiedades repartidas a nuevos pobladores, y si él sobrevivía, moriría lejos de la tierra de Israel, es decir, que iba a padecer el destierro. Y de su esposa se dice: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Hay dos maneras de entender esta frase, hermano. Bien que la situación se iba a volver insoportable y tan desesperada para ella que se vería obligada de esta forma a vivir esa vida para poder subsistir. ¿Por qué? Porque ya que su esposo estaba lejos y su hijo había muerto, no tenía otro medio. O bien que los soldados asirios abusaran de ella como de otras mujeres en las calles de Betel. ¿Qué manera, hermano, tan amarga de aprender que la palabra de Dios es verdad y que no puede ser burlada? ¿Qué manera? Que la palabra de Dios, hermano, es verdad y que no se puede ser burlada como lo hacen. Yo creo que a Amasías le hubiera sido preferible escuchar al profeta desde el principio y volverse a Dios en arrepentimiento. Hermano, no hay ningún beneficio en resistir el llamado de Dios. No hay ningún beneficio. Hermano, resistir el Evangelio, ignorarlo o despreciarlo, no va a cambiar la verdad. La verdad está aquí en la palabra de Dios y no va a cambiar. Las personas de este mundo que van a experimentar ese juicio y ese castigo eterno por su pecado, cuando hoy Dios ofrece la oportunidad de escapar de él, hermano. Todavía hay tiempo para poder escapar. Todavía hay tiempo y hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación.
porque el Señor nos ayude a poder llevar el Evangelio a otras personas, y cuando nos encontremos personas como Amasías, que le demos de lado y seamos fieles a la palabra de Dios. Sabemos que como hijos de Dios, si somos fieles a la palabra, vamos a tener persecución, encontronazos, pruebas, sí, pero también sabemos que vamos a salir reforzados de cada una de ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.